Markov en dice Canis, un teólogo alemán luterano muy erudito, dice, es un hecho seguro, es un hecho sin excepciones y reconocido por todos los expertos en la materia. Por eso te decía de la ignorancia es atrevida, porque no somos expertos en todas las materias, pero estos hombres sí lo son. Que todos los padres preagustinos afirman que en la apropiación de la salvación hay una colaboración de libertad y hay una colaboración de la libertad, perdón, y de la gracia, exactamente. O sea, Dios nos salva por la gracia, pero nos da la libertad de responder a su gracia, en armonía con lo que dice el Nuevo Testamento de que el hombre obtiene las bendiciones de la salvación mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los primeros padres enfatizaron, eh, es que estos requisitos, o sea, era un requisito el arrepentimiento ante Dios y la fe. Dice que los primeros padres enfatizaron estos requisitos. Lo está diciendo un erudito calvinista. La fe era generalmente considerada como el instrumento sobresaliente para recibir los méritos de Cristo y a menudo se le llamaba el único medio de salvación. Ok, dice, se entendía que la fe en el verdadero conocimiento de Dios, la confianza en Él y el compromiso personal con Él, y que tenía como objeto especial a Jesucristo y su sangre expiatoria. Esta fe, más que las obras de la ley, se consideraban el medio de justificación. Tú tenías que creer, la fe era tuya, la fe era lo que te pedía Dios. Esto era lo que toda la iglesia creía antes de Agustín. Y el arminianismo también es agustinismo, porque Jacobo Arminio era calvinista. Estaba viendo un video de Cristian Izquierdo donde está dialogando, o bueno, fue un debate con el doctor Moore. Pues, como todo debate, ¿no? Estar viendo puntos, datos, estilos de argumentación y todo lo que tiene que ver con la teología. ¿Quién tiene la más pura? ¿Cuál se apega más a la escritura? No por mero intelecto humano, sino por pues verdadera voluntad de Dios, no por interpretaciones personales o porque se me ocurrió, sino siguiendo el canon establecido. Hay un punto donde Moore menciona a un luterano, y es muy curioso que a veces mencionen a los luteranos pero no los inviten a participar. Es extraño. Me he topado inclusive a católicos como Hugo Ariza, que menciona a luteranos, a calvinistas, como alguna vez mencionó por ahí Winston Medina, a los luteranos, con el cual se aclaró el tema. Pero esta vez se me hizo extraño que el doctor Moore utilizara un luterano para dar o intentar dar una precisión a lo que él intentaba explicar. Y pues me di a la tarea de estar haciendo este video. Primero que nada, desde la Biblia la palabra es como un mazo. Meter la decisión, como Moore lo hace, para la escritura, es como que te cierren la puerta en la cara. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí no hay democracia. Dios es el que vota primero y es el único. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no colabora a un muerto, no tiene libre albedrío para resucitar. Esa es la condición de la humanidad. Es la condición de alguien que no ha nacido de nuevo. No puede alguien que está en quirófano ayudar al doctor
a autorresucitarse. En Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo le está tumbando el teatro Moore. Y sí, digo que es un teatro, porque utilizar a alguien para encubrir tu postura o querer matizarla con verdad o peso es pues una falta de entrega verdadera por el amor a la verdad de Cristo. La voluntad no cuenta, ni el esfuerzo cuenta tampoco para la salvación. El mérito siempre es absoluto de Cristo. Y aunque uno ponga el 0.01%, está poniendo algo. Y ahí le quita la persona ese 0.01%. Si ponemos esa cifra bajo una finanza y tenemos muchas iglesias que le ponen el 0.01%, de las cuales en iglesias existen miles, haciendo una suma de ese 0.01% obtenemos una cifra. Entonces están todos colaborando para poder darle pues valor a sus actos, a sus méritos individuales, en unanimidad contra Dios. Seguimos. En 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Como dije al principio, es necesario ver que únicamente por el Espíritu Santo podemos estar agradando a Dios. Solamente por Él podemos ver lo que otros no pueden ver. Y es la señal de que hemos nacido de nuevo. Si dices creo es porque el Espíritu te movió la lengua, no por tu buena disposición. El Espíritu mueve a la voluntad, porque la voluntad por sí misma está enfocada en la caída, en el pecado. Es como si tu mamá te mandara a la tienda y en lugar de ir y traer lo que te pidió, te fueras a otro lugar y te gastaras el dinero en algo que no te pidió. Esa es la voluntad, hacer algo que no se te dijo, para lo que no fuiste creado. Nosotros fuimos para honrar a nuestros padres, fuimos creados para honrar a nuestros padres, no para hacer nuestra voluntad. Así nada más. La voluntad está cautiva. En los escritos históricos de los luteranos, por ejemplo, Martín Lutero dice en De Servo Arbitrio, la voluntad humana es un animal de carga. Si Dios lo monta, va hacia donde Dios quiere. Si el diablo lo monta, va hacia donde el diablo quiere. Lutero deja claro que la voluntad está cautiva, no es libre para elegir a Dios. Por su lado, Martin Chemitz, en el examen del Concilio a Trento, dice, la idea de que el hombre se prepara, entre comillas, para la gracia de Dios, dice que la gracia no encuentra nada bueno en nosotros, sino que ella misma crea lo bueno. Y aquí viene algo, pues, que está en concordancia con los otros dos autores. Esta vez menciona a Johann Gerhard en su Loci Theology. Gerhard es como el equivalente a Tomás de Aquino, por si algunos no lo conocían, pero luterano ortodoxo, no liberal. Gerhard explica que la fe es una cualidad infundida, habitus infusus. No es algo que tú sacas de tu psicología, es algo que Dios mete en tu alma como quien siembra una semilla en tierra muerta. La fórmula de concordia, artículo 2 del libro albedrío, este es el texto que Moore ignora. No sé si lo hace por listillo o porque pues de verdad no lo conoce, porque veo que le gusta citar luteranos, entre comillas, pero no le gusta estudiar a luteranos. Entonces, cuando dice Moore, el hombre es como un tronco o una piedra, no tiene capacidad de empezar, ayudar o cooperar. No, perdón, eso no fue lo que dijo Moore. Eso fue, a ver,
Eso fue lo que la fórmula de concordia dice. Lo que yo menciono es el texto que Moore ignora, porque él lo que hace es seguir a supuestos luteranos. Y voy a citar, en la fórmula de concordia, artículo 2 del libre albedrío, dice, el hombre es como un tronco o una piedra, no tiene capacidad de empezar, ayudar o cooperar. Eso es monergismo puro. Ahora, ¿por qué Moore usó a Canis? ¿Por qué utilizó a un teólogo aparentemente luterano? ¿O por qué lo tipifica como, o lo clasifica como un luterano? Tanto en doctrina, dudo mucho que lo haya conocido. Y con decir conocer, pues me refiero a si pudo estudiar acerca de él. Porque si lo hubiera estudiado, se hubiera dado cuenta de algo muy importante. Vamos a ver la verdad sin filtro. Aquí es donde le quitamos la máscara a la jugada de Moore. Y es que él no citó a Canis por error. Lo hizo por estrategia. Él encubrió. Hizo un encubrimiento. Es como el caballo de Troya. Cuando Moore usa Canis porque suena intelectual y alemán, es una forma de meter sinergismo arminiano. O un tipo de sinergismo arminiano. Si es que no todos los arminianos se consideran sinergistas. Lo hace para meterlo dentro del luteranismo sin que suene a herejía evangélica moderna. Lo utiliza como una salida de emergencia. Para él Canis representa un luteranismo suave, pero en realidad es un neoluteranismo, ya que Canis se había distanciado y contaminado con el racionalismo. Así es, aquello que la materia, la carne, la voluntad utiliza para creerse racional, intelectual. Eso que alimenta el ego constantemente. Moore lo usa como un refugio porque Canis le permite decir que es luterano mientras niega lo que Lutero escribió. Y pues es una deshonestidad intelectual, pariente. La neta, usar a un desertor para explicar las leyes del ejército, pues como que no tiene mucha congruencia. Y digo esto porque evitar el conflicto con las confesiones. Si Moore cita la fórmula de concordia, se queda sin argumentos. Al citar a Canis, un neoluterano, o sea, un luterano chafa o de Temu, crea una cortina de humo para que la gente crea que hay un debate abierto. En realidad, en el luteranismo, cuando en la ortodoxia luterana, ya sea en el sínodo de Missouri, o en el sínodo de Wisconsin, o en un sínodo más joven como el del Dr. Cooper, ese debate ya se cerró en 1580. Para estos sínodos, ese debate ya se cerró en 1580. Dios hace todo, el hombre recibe todo. Ustedes es como un cadáver que está muerto y de repente lo miran y le hacen un gran banquete. Pero ¿cómo le van a dar un gran banquete? ¿Cómo le van a dar pan y vino a un muerto? Para ello tendrían que resucitarlo. ¿Cómo un muerto va a ayudar a resucitarse? Es imposible. No hay nada que pueda ayudar. Ni la voluntad, ni el ego, ni el racionalismo, ni el empirismo que parta del hombre para poder llegar a dar siquiera ese 0.01%. La neta, veo a Moore como un tipo de narcisista teológico. ¿Por qué? Al igual que Canis, no soporta la idea de ser un tronco o piedra. ¿Sí? Mi compa Moore, el farandulero, el que estudió también en Televisa, necesita sentir que su intelecto o su voluntad tuvieron algo que ver, lo que sea, aunque sea muy pequeñito, porque pues él, así como ciertos sionistas que conozco por ahí, quieren en su desesperación entrar al campo de la contribución divina. La neta, Moore necesita sentir que su intelecto o su voluntad tuvieron algo que ver. Usar a Canis es el bálsamo para que su ego de académico, que no quiere ser un simple mendigo ante la cruz, aunque sea un 0.01%, señor. Por eso Moore usa a Canis, para disfrazar su pelagianismo diluido de erudición.
Usa un teólogo que ya estaba en la periferia de la fe para no tener que enfrentarse al hacha de Lutero y al martillo de Chemnitz. No sé si lo pronuncié bien, creo que es Chemnitz. Otro teólogo destacado. Luterano clásico ortodoxo, por cierto. No como Canis. Y pues lo veo como una cantinfleada de alto nivel. Pero para que conozcamos a los perros de presa de la ortodoxia, ese truco no pasa. La ortodoxia luterana es muy estricta en cuanto a la activación de la voluntad por medio del espíritu. Por medio del espíritu. Sí, no propios. No racionalismo intelectual. Mucho menos el ego. Eso que usted le ofrece a Cristo es lo mismo que Cristo le ofreció. Que a Cristo se le ofreció en su martirio, en su debilidad, para poder ser probado, porque estaba escrito. Lo mismo que hizo el diablo es lo mismo que le ofreció a Cristo. Por eso, pues es curioso que alguien utilice a un luterano, ya sea un calvinista, un católico romano, o alguien que se dice ser arminiano de pura cepa. Nada más era eso, quería pues hablar un poco de eso. Me llamó la atención, quise pues sacarlo a flote. Y pues que vean por qué Moore utiliza a ciertos luteranos. Eso de andar metiendo la cuchara del libre albedrío, pues como que no va. Yo sé que muchos creen en el libre albedrío, pero pues no hay un sustento verdaderamente estructurado. Y si intentan hacerlo es bajo un racionalismo humano, no es bajo la estricta palabra de Dios. Oh, sí, antes de que se me olvide, un puntito que había anotado por ahí. Canis fue el que le quiso meter levadura a la masa. Sí, es ese que se paraba en los púlpitos, por así decirlo, y le ponía levadura al pan que era sin levadura. C.F.W. Walter, el presidente del Sínodo de Missouri, y Franz Pieper fueron los que llegaron con el mazo para proteger el altar. ¿Por qué protegerlo? ¿De quién? Pues de Canis. El Sínodo de Missouri y estos señores son los sheriffs de la doctrina. Y pues el señorón Walter no andaba con rodeos. Para él la verdad de Dios no era un buffet donde podías elegir qué te gustaba y qué no. Walter leyó el libro de Canis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, y casi le da un infarto cuando lo leyó. El presidente del Sínodo de Missouri denunció que Canis estaba traicionando el principio formal, la sola escritura, y el principio material, la justificación por la fe. Walter decía que Canis, al dudar que la inspiración de la Biblia, estaba dejando al cristiano sin piso. Si la Biblia tiene errores históricos, como decía Canis, ¿cómo vas a confiarle tu alma eterna? Si dejas que una polilla le haga un hoyito a la túnica de la Biblia, al rato no te queda túnica. Para el señor Walter, Canis no era un luterano moderno, era un racionalista con sutana. Para Franz Pieper, Canis era pues el error. Era el error de lo que ocurre cuando intentas comprender con el mero intelecto y mérito humano la voluntad de Dios en su magnificencia absoluta.
intentar comprender lo que la materia no puede comprender. Piper acuñó que cualquier forma de decir que el hombre se convierte por su propia decisión o disposición es un deísmo. El ideísmo es la religión del yo, ¿sí? Aquello que el ego hace como un tren que viaja por todo el mundo. Pero ese tren nada más está acostumbrado a ser el único. No solamente cualquier tren, sino el tren que viaje por todo el mundo. Piper argumentaba que si Canis tenía razón y el hombre ponía algo de su parte, entonces la fe ya no era un regalo, sino un logro psicológico. Y pues ya, eso fue todo. Nada más fue ese pedacito de por qué cuando alguien intenta darle razón o sentido a su interpretación de lo que la Biblia quiere enseñar, pues comete los mismos errores que Moore, a pesar de ser un doctor. La psiquiatría analiza el trastorno mitómano, un vacío del yo, un instinto inhumano. Es la disociación de una psique insegura, construyendo castillos sobre arena y tortura. Mientes por miedo, por control o por gloria, borrando tu rastro de la propia historia. El cambio no por tu máscara o empeño, sino en la gracia que te despierta del sueño. Aceptar que eres barro, perdonado y amado, te quita la urgencia de vivir disfrazado. La enseñanza cristiana nos quita las vendas. No busques que el mundo tus dudas comprenda. Si la gracia te cubre, la mentira se rinde. Pues tu valor real de su amor no se esquinde. Cambiamos el lente, la metanoia comienza, rompiendo el ciclo de la falsa elocuencia. La ciencia lo firma, la mente se regenera, cuando la verdad es tu única bandera. Reestructuro mi alma, borro el falso guión. Pongo fraude, hoy pongo atención. La honestidad radical es el tratamiento para cimentar en la roca cada pensamiento. Aquí triunfa la vida donde el yo se detiene.